soltar o renunciar. Pérdidas sin vacíos. Mi vida escolar estuvo plagada de muchas vivencias significativas acompañada de grandes seres humanos, que además de fungir para mí como una función académica o formativa, eran la parte más humana de lo que me conectaba, con lo que realmente me une a la psicología. Evidentemente a tempranas edades no entendía muchas cosas y, muy probablemente me quejaba de algunas, pero insistía en esas cosas, justamente por no entenderlas, no acostumbraba a huir como la mayoría, lo cual no me hacía mejor ni peor, simplemente ubicaba en mí una forma singular de enfrentar lo doloroso, lo incómodo, a lo que me resistía y, justamente esto fue lo que se mostró más claro aquel 23 de enero del 2024, al recibir una llamada de mi amigo de alma y formación, sentada en aquel lugar. En medio de una cena, con una de mis amigas que también me conectaba a ese gran personaje de mi vida y formación profesional, llamada que me dejó paralizada y no pude más que decir en medio de lágrimas, no, no puede ser. El no, y soltarme a llorar para salir a mi casa, repitiendo la misma escena de cuando murió mi tía abuela y mi padre. Faltarían palabras para describir lo que realmente pasaba conmigo en ese momento y los posteriores meses. Ahora podría decir en algunas palabras que se trataba de amor transferencial, reconocimiento del lugar que marcó en mi vida ese gran ser humano, dolor y castración. Muchos años antes, al compartirle a mi maestro Ramiro cómo fue cuando recibí la noticia de la muerte de mi tía abuela, él me dijo, ante mi relato de no entender por qué había muerto, la ética también se ve en las muertes. Uno decide cómo morir y hay quienes deciden morir cuando saben que su vida se ha ido, frase que me costó comprender. En 2021, un 12 de abril, lista para iniciar mi día laboral, fue justo a las 7 horas cuando recibí una llamada en donde me dijeron que mi padre no podía respirar. Yo simplemente dije, hagan esto, hagan aquello, pero, con la distancia de horas y kilómetros muy probablemente cuando me dijeron eso, él ya había fallecido. La angustia y desesperación se apoderaron de mí. Yo quedé muy afectada en todos los sentidos, pues no era viable esa posibilidad para mí, porque justo 8 días antes habíamos hecho tantos planes y, cuando me despedí de él fue con la certeza de volverlo a abrazar en unos meses, por mi pensamiento jamás estuvo la imagen de que sería la última vez que recibiría su abrazo y su beso en mi frente. Mi vida se pausó sin registrarlo, hasta que me di cuenta que ya no estaba en seminarios de formación continua con mi maestro, que había dejado de asistir a mis sesiones con el psicoanalista Ramiro, quien le había dado un sentido diferente a mi relación con la psicología, que había forjado mi carácter profesional y que ahora entiendo. Él ya tenía un lugar muy especial en mi vida personal y no solo era una relación formativa. Entonces me cuestioné, ¿y eso quieres? ¿Pero tú no huías del dolor? ¿Qué pasó? Estuve meses con muchas reflexiones que levanté el teléfono, saqué una cita y regresé a su consultorio mucho tiempo después, justo para un 30 de junio, día de mi cumpleaños. ¿Qué mejor regalo pude darme? Al compartirle nuevamente el dolor profundo que me guardaba en suspenso por la muerte de mi padre, sus palabras fueron las siguientes, sonaron igual de extrañas en ese momento para mí, como por qué usted tendría que poder decidir sobre cómo y cuándo iba a morir su padre, que él no tenía ese derecho de decidir hasta dónde, o es usted el Mesías. Palabras muy fuertes para mí y en ese preciso momento me dijo seguidamente, por supuesto que sé y entiendo el amor que le tiene a su padre, pero respetar su decisión también es darle un lugar, porque la vida no sirve más que para vivirla, como uno decide hacerlo y, si uno ya no puede hacer eso que uno eligió, ¿cuál sería el sentido? Solo le pedí un abrazo con lágrimas en los ojos y comencé a hablarle de mi padre. Entonces, ¿por qué se repitió la misma escena cuando mi maestro ya no estaba? ¿Por qué continuaba con la idea de que las personas que quiero no podían irse de esa manera sin avisar? ¿Por qué la castración no opera ante esos momentos que me desgarran el alma? ¿Por qué mi vida se pausa? ¿Por qué en ese momento lo que cuenta es desmentir aquel dolor tan fuerte para mí, y pensar que aunque no esté con ellos las 24 horas y pueda alejarme por decisiones personales, o ellos distanciarse de mí, saber que están y estarán allí para mí y yo para ellos? Pero entonces, continuar con esa idea es pensar y seguir creyendo que ese sentimiento amoroso basta para que las decisiones de sus vidas estén a merced de lo que yo necesito o quiero conservar de ellos. Duele decir que no es así. Es importante reconocer que podemos conectar con afectos, ideas, hasta proyectos en común, pero la vida es única y se vive bajo las propias decisiones y hasta en la muerte se debe respetar el propio recorrido. Que mi reconocimiento para el Dr. José Ramiro Ortega Pérez fue más allá de un nexo profesional y académico y de ser mi maestro Ramiro,
Es entonces sustancial para mí decir que si reviso los mensajes que le enviaba, si le dije lo mucho que lo quiero y lo importante que es para mí, ahora me toca soltar su presencia física sin ser egoísta y ciega, porque yo no puedo ni quiero soltar lo que es él para mi historia de vida. Es y será un ejemplo de que se puede tener una profesión generosa, pero con el ahínco de defender éticamente la función humana que implica la intervención psicológica y saber de qué se habla cuando se menciona al psicoanálisis dentro de ella. No se habla de psicología, se habla de psicología clínica con base psicoanalítica sin moralina, sin perversiones. Se trata de defenderla con el trabajo propio, con el respeto, de darle un lugar a ese paciente, a ese niño, adolescente o adulto con el cual iniciamos un recorrido singular, sin llegar a pelear como infantes con las psicologías o con los sujetos que no se pueden hacer cargo de sus actos. Ubicar que hay cosas que simplemente no están en nuestras manos y dependen de otros, es darse un lugar como sujeto de su propia historia, respetando el límite propio y el límite del otro, reconociendo el límite de la vida misma. Lo extraño muchísimo, me hace tanta falta y me resisto a imaginar que ya no podré abrazarlo físicamente, pues nunca por mi mente pasó que este momento llegaría tan pronto, y al igual que mi padre, usted siempre nos advirtió que no iba a vivir para siempre y que en algún momento nos iba a dejar, nos invitaba a tomar decisiones y recorridos firmes, pero ya es momento de continuar con todo lo que nos enseñó con el ejemplo, pasión y ética por dignificar su labor profesional, guardándolo siempre en el corazón. Por eso y todo, muchas gracias. Rosa Elena Magaña Alejandro.